Educación Sexual Integral, como cada día martes, y las vamos a recibir a ellas, chicas, bueno, que ya son amigas de la casa. Camila, Dani, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, buenos días, ¿cómo Hola, están? Bien, nosotros muy bien. Y en la jornada de hoy, interesante el título, los mitos y resistencias en torno a la ESI. Esto que se empieza a charlar en las escuelas, y ustedes siempre lo hablan y lo comentan, ¿no? No es una cuestión verticalista, sino que, bueno, se plantea un tema, a veces hay dudas, hay mitos, hay resistencias también para poder incorporar la educación sexual integral. Vamos a ordenarnos. Si hablamos de mitos, ¿qué pasa en el ámbito estudiantil? ¿Qué mitos hay con respecto a la ESI? Sí, nosotros también estábamos pensando de que si bien nosotros estamos este mes festejando los 17 años de Ujú. de la ley, digamos, Sí. todavía están presentes muchos mitos, muchas creencias, también en lo social, Ajá. digamos. Si bien nosotros compartimos espacios con estudiantes y la docencia también nos dice que muchas veces son las personas adultas las que tenemos algunas creencias, prejuicios, Ujú. a diferencia de los estudiantes y las estudiantes que quizás pueden tener un pensamiento mucho más libre, y eso es lo que hoy trajimos un poco para pensar, digamos, de que lo social a veces aparecen como algunas ideas en contra de la educación sexual integral y que muchas veces es entendible que haya resistencia o mitos porque tiene que ver con un cambio de paradigma, pasar de un enfoque tutelar a un enfoque de sujetos como Ujú. derecho, tiene que ver con un cambio de qué lugar ocupan los estudiantes y las estudiantes y la docencia. Sí. Entonces trajimos como algunos mitos como para traer acá y poder trabajarlos, y también para que las familias se Mm. sientan como mucho más tranquilas, y también acompañar en esta defensa que queremos hacer y que hacemos todos los días de este derecho, digamos. Sí. Por ahí los mitos que le llamamos nosotros son como ideas o preconceptos que hay de la ESI, ¿no? Y que es cierto, como dice Cami, viene más del lado nuestro como adultos, adultas, pero tiene que ver también con Ujú. desconocimientos o desinformación que existe y que la tenemos, y también con una construcción de lo que es la sexualidad, digamos, Sí. de hace muchos años. Por ahí pensar en que la ESI es uno de los mitos más fuertes en su momento, ha sido, por ejemplo, que la ESI es una ideología o que tiene que ver con una ideología de género o un adoctrinamiento, Sí. y que en realidad es todo lo contrario. La ESI partimos de que es un derecho, ¿no? No es una cuestión ideológica, una idea de alguien, sino que tiene un carácter científico, ¿no? Tiene un carácter veraz, tiene información, y entonces a partir de ahí es donde ese mito empieza como a derribarse, ¿no? Mm. Eso en tanto, por ejemplo, cuando hablamos también de que la ESI nos trae, por ejemplo, promueve la homosexualidad, que es Sí. algo que suena mucho, capaz vos lo Sí, escuchaste. o los que son las expresiones de género. A ver, Exacto. em, esto hablo muy desde mi perspectiva, ¿no? Haciéndome cargo y no responsabilizando a la ESI ni a ustedes de esto. Cada persona tiene su preferencia en cuanto a la intimidad, a la sexualidad, y eso parte de la individualidad de cada uno, donde nadie debe meterse en las elecciones sexuales de la otra persona. Lo que viene a traer la ESI es decir, yo puedo decir que no cuando yo quiero. La ESI puede enseñarte a cómo protegerte, y porque la mayoría de las veces cuando hablábamos de educación sexual de la vieja escuela o cuando Ujú. transitábamos por ahí, nosotros que somos un poco más grandes, los que tenemos más de 30, que era un videíto y esa era toda la educación Sí. sexual que recibíamos, siempre estaba enfocado también en las relaciones sexuales heterosexuales. Claro. Claro. Cuando hay un panorama de un montón de situaciones sexuales que se pueden dar donde todos tenemos que tener el mismo derecho por estar protegidos. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa si tengo una relación sexual no consensuada? ¿Qué pasa si no me cuidé? ¿Qué pasa si tengo miedo de haberme contagiado alguna enfermedad? Y esto no va por pene o vagina, o pene o vagina vagina, o vulva vulva. Para poder protegernos entre todos. Y una persona que no tiene el deseo de cambiar su expresión de género, no lo va a hacer. Claro, porque tiene que ver con, como vos decís, con vivencias, con el Ujú. deseo que uno Sí, tiene, y también en ese sentido uno de los mitos era que la ESI enseña a tener sexo o sí. o tener relaciones sexuales.
En realidad, también dejarle la tranquilidad a la familia de que la educación sexual integral tiene que ver con un enfoque integral, Sí. entendiendo que la sexualidad entiende muchas otras dimensiones biológicas, psicológicas, afectivas, pero que también se va adaptando a la etapa en la que se encuentra ese niño, esa niña, Sí. ese adolescente, según la etapa donde se encuentre, la etapa evolutiva, las características, se va trabajando algunos saberes, como vos decís, a la infancia se le enseña, por ejemplo, las partes del cuerpo, a cómo relacionarse, a decir no ante situaciones que no tienes ese consentimiento. Y sin embargo, a los adolescentes se le enseña otra cuestión de acuerdo a la etapa en la que se encuentra. Entonces, también empezar a pensar de que no es que enseña a tener relaciones, sino que empieza a pensar de, bueno, esto de la afectividad, el consentimiento, el respeto, la La autonomía, autonomía, sobre Claro. todo la autonomía, que es lo que poder tomar decisiones tomar conscientes, decisiones responsables. conscientes en estas infancias autónomas, digamos, y libres, y sobre todo respetuosas con la otra Sí. persona, digamos. Y a ver, pensamos por ahí en las infancias, en los chicos y las chicas más pequeñitos, y siempre lo traemos a colación, que es el ejemplo por ahí más práctico. Cuando le enseñamos al pibe y la piba a saludar, uno, la general es suficiente, no hace falta darle besos si el pibe y la piba no quiere, y no falta nunca la persona más grande que te dice, ay, no, claro, qué mal educado, o en mi época saludábamos a todos los tíos. Bueno, pero en tu época no hablábamos de consentimiento. Yo Claro. tenía que hacer de manera obligatoria algo que no quería. Sí, sí, sí. Y hasta hoy de grandes, a ver, nos pasa que podemos tener un plan entre amigos, llega el momento del plan, uno está cansado y puede tener la libertad de decir, no quiero porque no tengo ganas, sin Sí, estar sí. argumentando mucho más que eso, que Claro. parte de la decisión de cada uno hacer o no hacer determinadas cosas. Claro. Sí, el deseo sobre Y, todo. y además también en eso que vos decís es como también trabaja mucho la ESI la presión, ¿no? La Sí. presión en familiar, la Sí. presión entre pares de hacer cosas que por ahí es cierto, no es el deseo, no es no estamos bien Sí. capaz en ese momento y poder expresar también lo que sucede, ¿no? Sí. Y en eso de expresar, recién Cami decía, bueno, esto de poder decir, bueno, las cosas que me incomodan, ¿no? De poder buscar ayuda, de saber a Sí. quién recurrir, porque eso también es importante, poder hablar, poder ser escuchados. Uno de los mitos que por ahí habla la ESI también tiene que ver con esto, ¿no? Con que con la ESI como que hay más situaciones de abuso. En realidad la ESI justamente viene a promover, de hecho, dijimos el otro día, el 85% de las situaciones de abuso son intrafamiliares y la mayoría de estas situaciones se van dando también cuando uno está compartiendo clases de educación sexual integral o alguna clase que tenga que ver con alguna temática de ESI, digamos. Sí. Entonces la ESI viene a poner justamente a escuchar las voces de los chicos y las chicas, a brindarles información, ¿no? Y a que puedan tomar esas decisiones y saber también a quién recurrir cuando es necesario. Y no es que ahora haya más abusos que antes o hayan más personas con expresiones de género más libres que antes, es porque ahora se da el espacio. Sí, se da el espacio para reflexionar, para poder no tener vergüenza de sentirnos de esta manera, de ser como queremos ser, digamos. Nosotros también entendemos igual a la familia o a la propia docencia, digamos, que también aparecen muchos estos mitos. Entendemos porque, bueno, como decíamos hoy, tiene que ver con un cambio de enfoque, de paradigma y a veces se pregunta esto de ¿hace falta pedir permiso a la familia con respecto a si se enseña o no la ESI? Y en realidad es complejo porque el cambio de paradigma de esta infancia como decir, bueno, el enfoque tutelar pasó a entender a la infancia como sujeto de derecho, Claro. digamos. Y la verdad es que pedirle permiso no va por ahí, digamos, porque la familia pueden seguir eligiendo, obviamente, la educación que quiere para sus hijos y sus hijas, pero eso no implica que se vulnere un derecho, por ejemplo, la educación sexual, y más todavía cuando la ESI viene a hacer sostén de otros derechos como el derecho a la identidad, el derecho a la protección de los niños, niñas y adolescentes, el derecho a poder erradicar esta violencia que hay por motivos de género. Y que esto es transversal a todos los géneros y las edades, porque viste que muchas veces esto está enfocado solamente para las mujeres, de que vos tenés que decir que no. Y Claro. cuántas veces las mamás de varones nos sentamos y decimos, mirá, si una chica te dice que no es no,
y promover esto, como ustedes lo decían también en las presiones sociales que hay en los grupos de varones o de mujeres, a determinada edad tenemos que tener nuestra primera vez, Sí, porque claro. si no sos esto, sos aquello, o si lo hiciste a determinada edad, sos una fácil, sos un gato, o cualquier expresión que se utilice, a ver, que cada uno tiene, y lo más importante de todo esto, tener la información suficiente para protegernos, para cuidarnos. Y cuando las familias muchas veces critican esto, a ver, ¿quiénes nos sentamos a la mesa a decir, mira, desde una perspectiva amorosa, a claro, explicarle estas cosas a los pibes? ¿Cuántos de nosotros en nuestra familia nos habrán enseñado a poner un preservativo? Ni hablar de explicar que es un campo de látex, claro. porque da pudor. Bueno, pero es mejor que lo sepan antes que se contraigan enfermedades, embarazos no deseados, no intencionales, sabiendo que también hay un montón de protecciones, Sí, sí, sí. interrupción voluntaria del embarazo, los resguardos post-exposición sin cuidados de las relaciones sexuales. A ver, Sí. hay un antes, un durante y un después que viene a enseñar la educación sexual Es que integral. en ese sentido también está bueno esto que decís porque es necesario también pensar en nuevas formas de Ujú. masculinidades, Sí, de todo también lo que costó, digamos, para sí, los niños, los adolescentes, los hombres, de toda esa carga de tener que ser de determinada forma. También sí, está bueno pensar en nuevas masculinidades, ese por un lado. Y por otro lado también pensar de que la educación sexual integral, si bien es una tarea de la enseñanza, del docente, en realidad acompaña este proceso de las infancias y adolescencia que también está encargada la familia. sí. Por eso también está bueno pensar en la articulación que hay que tener con la familia, en brindarle Sí. información. Hay un material, de hecho, que para charlar en familias, que ahora ya está la cartillita 2, que justamente brinda información de ESI, donde también va como desmitificando algunos Sí. mitos. Y justamente lo que va haciendo esta cartillita es brindando información también a las familias de cómo hablar de determinados temas que están vinculados a lo que ya la docencia va hablando y charlando también en las escuelas. Entonces no es que, bueno, yo le digo, por ejemplo, bueno, cuando nos preguntan las infancias, ¿cómo vine? ¿Cómo nací? Sí, Digamos. No es que uno le va a decir, bueno, desde la familia, bueno, naciste de una semilla y en la escuela le estamos sí. enseñando gestación y nacimiento, sino que es como dar herramientas también, discursos, ¿no? A las familias para poder, sabemos que nos cuesta un montón porque volvemos a esto de que traemos un montón de concepciones, pero de igual manera es importante poder brindarle la información necesaria, la información que es veraz, o sea, no una información inventada, sino que sea válida, digamos, esa información. Y esa cartilla acompaña un montón a las ¿Dónde se puede familias, conseguir ¿no? esa cartilla? Esa la pueden buscar Acceden en nuestra página Sí, del ministerio, también Bien, está yo, sino también en la página del programa nacional y provincial está esa sí, cartilla, que son herramientas para poder seguir trabajando, articulando con bien. las familias y también para empezar a repensar estos mitos que aparecen y que hoy se está como muchas veces poniendo en debate y sin embargo lo único que quiere la educación sexual integral es infancias libres, respetuosas, adolescencias que tengan información Ujú. para poder tomar decisiones autónomas, digamos, y sobre todo seguir garantizando más derechos, digamos. Así que también eso un poco eh, quisimos traer acá que suelen aparecer estos Ujú. fantasmas, estos mitos, Sí. estas ideas erróneas de la ESI, que se entiende, pero que también seguir pidiendo también a la familia, a la Mm. comunidad, que la defensa de la educación sexual integral hoy más que nunca tiene que ver con seguir ampliando derechos, Mm. entendiendo la complejidad de todo esto que conlleva, digamos. Cami, Dani, muchísimas gracias a las dos por venir. Bueno, gracias a muchísimas ustedes. gracias. Bueno, ya saben, en la página del Ministerio de Educación de la provincia de Chaco se encuentra toda esta información disponible, es libre, gratuita, así que tomémonos el trabajo como padres, como tutores de leer y leerlo en familia y así todos podemos reeducarnos también con respecto a la educación sexual integral.